13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de células malignas, conocidas como cancerígenas. Lamentablemente, esta es una enfermedad más común de lo que quisiéramos. Es importante decir que 1 de cada 3 nos vamos a morir de cáncer. Es una enfermedad que es tremendamente frecuente y en la medida que la población está envejeciendo, está aumentando. Estamos dejando de morirnos de enfermedades cardiovasculares y nos estamos muriendo más de cáncer. Uno de esos tipos de cáncer es el de próstata, que ha aumentado significativamente en la población. Hay que tener claro que este es un diagnóstico importante en Chile del 2011, del 2015, del 2020. Por lo tanto, aquí hay que tomar medidas de control que van a tener que ser nacionales. No es el esfuerzo limitado nuestro, de los médicos, ni del Ministerio de Salud, es un esfuerzo nacional. Esto es más importante que todos los accidentes automovilísticos en el país. O sea, hay que tomar conciencia de que esto es una cosa que se nos está viniendo encima. Los tratamientos contra el cáncer que más conocemos hoy son la radio y quimioterapia, que si bien pueden ser efectivos, impactan negativamente en la salud del paciente. Los avances en medicina muestran nuevas técnicas para tratar el cáncer, como las terapias contra blancos moleculares, trasplantes de células madre y la inmunoterapia. La otra área que es muy importante en desarrollo es la inmunoterapia, que tiene que ver con el desarrollo de vacunas en algunos tumores. Esto lleva varias décadas de estudio y probablemente ahora, en los últimos pocos años, están apareciendo algunos usos concretos. Y ahí hay un esfuerzo grande hecho por un grupo en Chile que dirige Flavio Salazar y Mercedes López en la Universidad de Chile, que han desarrollado protocolos que son todavía de investigación, específicamente en melanoma. Conozca más sobre estos avances hoy en Calidad de Vida. Esta semana tenemos un invitado muy querido por mí. Se trata del doctor Flavio Salazar. Bienvenido, Flavio, a nuestro programa. Gracias. El doctor Flavio Salazar es biólogo molecular. Él estudió en el Instituto Karolinska en Suecia. El Instituto Karolinska es la institución que dirime los premios Nobel de Medicina. Es profesor asociado a la Facultad de Medicina e inmunólogo. Con el doctor Salazar hemos trabajado juntos desde hace aproximadamente 10 años y ya van más de 250 pacientes tratados. Siempre un placer poder venir a contarle las novedades de lo que estamos haciendo en el área de la investigación, especialmente conversar contigo, que fuiste uno de los pioneros en atreverse a desarrollar este tipo de innovaciones en el país, que como tú bien decías, ya llevamos casi 10 años, nos falta un año para cumplir los 10 años. Empezamos a trabajar esto el 2000, o sea, en realidad empezamos un poco antes. Yo creo que llevábamos 10 años. El primer paciente lo tratamos en el 2001 y ahora, como tú bien dices, llevamos más de 250. Pero más que el número de pacientes, hemos hecho muchas cosas respecto a la investigación, hemos avanzado harto, hemos aportado al conocimiento y además hemos publicado en revistas muy importantes nuestros avances. 250 pacientes es una experiencia formidable, porque en otros países, en Estados Unidos, no están autorizados todavía, y entonces tener una experiencia de esta dimensión, de este tamaño, ya es una cosa de importancia mundial, así derechamente. O sea, la inmunología, que es lo que nosotros hacemos, que es en cierta medida utilizar el sistema inmune de los pacientes para modificarlo en un laboratorio y generar en estos pacientes una respuesta contra los tumores para que destruyan los tumores. Es una idea que hace 10 años estaba a nivel de investigación básica, pero no estaba a nivel de aplicación clínica.
Hoy día la cosa es diferente, no solamente nosotros hemos hecho estudios clínicos, otros países como en Estados Unidos y en Europa se están probando terapias bastante parecidas y con mucho éxito también. Han habido aprobaciones por la FDA, por ejemplo, de terapia para cáncer prostático, que nosotros también hemos estado investigando. También en melanoma se han utilizado, por ejemplo, anticuerpos que han sido aprobados por la FDA. O sea, la inmunología en este momento es un boom que ya no es un cheque a fecha, sino que es algo que realmente está impactando en la medicina, sobre todo en los casos difíciles de cáncer, como es el melanoma maligno y otro tipo de tumores que son bastante agresivos. ¿En qué consiste? Porque la gente habla de las vacunas contra el cáncer, pero no, en realidad no son vacunas, es una cosa mucho más compleja. Un término popular. Claro, ¿por qué no sé si tienes un diagrama en el computador? Sí, que pudiera... yo les puedo mostrar un diagrama en el que se muestra el proceso. Lo que nosotros hacemos es, una vez que el médico ve al paciente, lo diagnostica y ve que tiene un tumor o un cáncer avanzado o de alto riesgo, entonces el paciente es derivado a un banco de sangre donde se le extrae, mediante un procedimiento especial, los glóbulos blancos. Se extraen en grandes cantidades y en grandes concentraciones, en un proceso que dura un par de horas, pero que no es muy invasivo. Y luego este concentrado de glóbulos blancos se lleva a un laboratorio que está en este momento en la Universidad de Chile, y en estos laboratorios especiales se seleccionan unas células y se transforman, a través de uso de ciertos factores biológicos, se transforman en lo que nosotros conocemos como células dendríticas. Las células dendríticas son muy importantes, tan importantes que el premio Nobel de este año de medicina lo ganó Ralph Steinman, que tú y yo conocemos, que lo invitamos y estuvimos con él el año 2009. Y él fue el descubridor de las células dendríticas desde el punto de vista más biológico e impulsó mucho su utilización en el tratamiento de varias enfermedades. Bueno, y estas células dendríticas entonces que se producen en el laboratorio se congelan en varias dosis y luego se le van inyectando al paciente semanalmente o cada 10 días para generar una respuesta inmune del paciente. ¿Cuánto demora en prepararse esto? Bueno, desde que se obtiene la sangre hasta que están listas las dosis se demoran 48 horas. Miren lo que vamos, al principio nos demoramos 7 o 9 días. 9 días. Bueno, que eso fue una innovación que es la que fue la principal que hicimos, que para diferenciarnos un poco de todas las demás tecnologías que se están usando, nosotros hicimos un proceso especial, que es único, el que inventamos en Chile y que lo patentamos. Ahora, ese proceso único resultó ser muy efectivo comparado con otro parecido. O sea, por varias razones que hemos publicado recientemente en revistas de alto impacto, como el Journal of Clinical Oncology o el Clinical Cancer Research, que son las revistas principales en el área de la oncología, no solamente demostraba un efecto clínico en los pacientes y una sobrevida más larga sin efectos adversos, que es algo muy deseado en cáncer, sino que además hemos logrado buscar explicaciones de por qué lo nuestro funciona y otras cosas no funcionan. Eso hemos hecho aportes interesantes. ¿Cuáles son las características de nuestro procedimiento que hacen que sea efectivo y otros sean menos efectivos? O sea, hemos hecho aporte en ambos, en la clínica y en la investigación básica, y eso es bastante potente. Eso es pura creatividad, ¿eh? Eso es creación pura. Porque uno está originando conocimiento a partir de nada, o sea, y creando. Y muchas veces por ensayo y error salta la... Además que yo creo que lo principal, y es como la chispa que hace partir esto, son las interacciones, ¿no es cierto? Y el equipo que está detrás de todas estas cosas. Lo mismo que el equipo tuyo que tiene acá para tu programa. O sea, uno no hace las cosas solo, uno dirige la orquesta, pero tiene talentos de repente que van apareciendo, que van en conjunto generando ideas y generando avances potentes. Obviamente. Hay dos formas. Una es que en algunos casos, por ejemplo, tenemos algún acuerdo con algunas clínicas, por ejemplo con la clínica Las Condes, donde el médico mismo le da una orden para ir al banco de sangre. El paciente va al banco de sangre, en el banco de sangre le hacen este procedimiento para obtener el producto sanguíneo que viene en una bolsa sellada, que no tiene contacto con el aire, y lo envían a Oncobiomed, que es los laboratorios donde se procesan estas. Allí entonces los tecnólogos y los ingenieros en biotecnología hacen todo este procedimiento y producen las vacunas. Y luego las vuelven a reenviar al médico y el médico las puede reinyectar. En las vacunas hay un periodo de cultivo, igual que como uno cultiva lechuga, claro. O sea, hay cultivos celulares, hay campos de cultivo celular. Bueno, entonces hacen unos laboratorios que también los podemos ver en algunas imágenes,
que son especiales, son laboratorios súper sellados, que tienen filtros de aire muy específicos y que no permiten que haya ningún tipo de bacteria, virus, ni ningún tipo de infección dentro, para garantizar que sea absolutamente estéril. Y eso, que era una de las preocupaciones principales al principio con Carlos, se demostró que se puede hacer porque ya llevamos 250 y nunca hemos tenido ningún problema, nunca, de ningún tipo. Claro, yo le quiero decir que cuando partimos con Flavio en la Facultad de Medicina, las condiciones no eran las de ahora, pues, o sea, no. Era mucho más primitiva, pero partimos, pues lo importante es partir, lo importante es partir. Y cuéntame, ¿en qué grupo de enfermos se han visto los mejores beneficios? Porque la gente pregunta, a ver, ¿en qué me va a beneficiar esto? Bueno, hay varios niveles para medir estos beneficios. O sea, donde tenemos más datos duros, digamos, más evidencia acumulada, más cantidad de pacientes en melanoma, el cáncer de piel. El cáncer de piel es un cáncer muy agresivo, y tú bien lo sabes, que en el fondo es de avance rápido y causa muerte de muchos pacientes. En pacientes que tienen cáncer avanzado o que tienen alto riesgo de hacer metástasis, son los resultados mejores. En los pacientes que, por ejemplo, tienen algunas metástasis en melanoma y han sido operados y luego vacunados, donde hemos logrado curaciones. También hemos logrado evitar aparición de tumores en pacientes que, por ejemplo, han tenido ganglio infiltrado, tienen niveles de agresión, de riesgo alto, y no han progresado. Han pasado 5 años y no han progresado. Terminando con la primera parte de este programa, yo quiero que nos esperen, no se muevan de la pantalla, y nosotros con el doctor Salazar volvemos en un segundo más. De vuelta en la segunda parte de nuestro programa con el doctor Flavio Salazar, inmunólogo e investigador en vacunas contra el cáncer. ¿Qué grupos de pacientes, yo lo sé, pero quiero que lo diga él, qué grupos de pacientes son los que la estadística dice que mejor anduvieron? Bueno, como te decía, el melanoma avanzado que han sido operados, por ejemplo, de alguna metástasis, o en pacientes con alto riesgo de padecer metástasis, la terapia ha sido muy buena. Ha tenido impacto en la sobrevida. Por ejemplo, un paciente con melanoma avanzado puede tener en promedio, esto no significa casos individuales, pero en promedio de todos los pacientes, una sobrevida que no supera los 8 meses, entre 6 a 8 meses. Con nuestra terapia viven 16 meses, todo en conjunto. Pero tenemos un grupo, que es más o menos el 60%, que desarrolla respuesta inmunológica, que tiene una mediana sobrevida de 36 meses. Son 3 años. Eso significa que en ese grupo hay personas que ya llevan 5, 6 años y que no les pasó nada. Ahora, estamos investigando esto en otros cánceres también. Cáncer prostático, hemos tenido algunos resultados muy interesantes, porque ahí podemos ir siguiendo a los pacientes a través de medir el antígeno prostático que se ve en la sangre. Claro. Y eso ha disminuido en los pacientes que hemos tratado o se ha mantenido. Y esos son estudios que ya estamos terminando, pero son con menos pacientes, llevamos 36 pacientes. Y después tenemos casos esporádicos de algunos tumores, por ejemplo, tipo cáncer de colon, cáncer renal, donde están fuera del alcance de la medicina tradicional, se podría decir, y que hemos logrado también ciertos progresos en cuanto a alargar la vida en condiciones adecuadas porque no tiene efectos adversos. En general, eso es lo que nosotros tenemos como evidencia más dura. Lo que queremos hacer es proyectar esto ahora mediante investigación, primero, con generar protocolos, tal como lo hicimos al principio contigo, atacar, por ejemplo, cáncer gástrico y cáncer de vesícula biliar, que son las principales causas de muerte en Chile y que sería un aporte importante para la salud pública en nuestro país. ¿Cómo se reconoce si un paciente va a andar bien con esto o no va a andar bien cuando ya su inmunidad está devastada? Porque todo esto se basa en que quede inmunidad que permite jugar. Claro. Bueno, generalmente uno tiene varios elementos que hacen que uno permite hacer proyecciones. Existen exámenes que hacen los clínicos. En la mayoría de los casos, uno puede ver a través de sus índices, ¿no es cierto?, los niveles de glóbulos blancos en la sangre, el estado general. ¿Y el test? Claro, lo que pasa es que con el test cutáneo,
se ve después de las vacunas. Una vez que nosotros vacunamos, inmediatamente, después que vacunamos, que esto sucede en 2 meses, hacemos el ensayo de hipersensibilidad y los pacientes que tienen memoria, o sea, que han desarrollado respuesta inmune, generan una reacción potente. Y esos son los que viven más. Eso es lo que van a andar mejor. Esos son los que andan mejor. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo cada vez me convenzo más que nosotros debemos aumentar las dosis y la cantidad de veces. Claro. Eso yo lo estoy diciendo a través de un programa, pero en fin, el momento es la conversación. Claro. Yo estoy convencido que hay que... tenemos esta paciente que se vacuna todos los años. Sí, no hay pacientes que ellos por su cuenta dicen, no, yo no quiero perder esto y llevan varios años viviendo. Pero yo creo que todo el grupo buen respondedor, o sea, que hizo una respuesta inmune, hay que aumentarles las dosis. Claro, puede bueno, ser que estemos cortos. hay evidencia respecto a eso. El problema es que no hemos hecho estudios así como con muchos pacientes, pero uno sabe de que no todos los pacientes el efecto de protección dura el mismo tiempo. Por ejemplo, hay pacientes que están súper bien y que 5 años después han venido por cualquier motivo y le hacemos el análisis y todavía son positivos, o sea, reaccionan. Y otros que a los 2 años ya no reaccionan. Entonces, ahí yo creo que eso que dices tú de preventivamente estar cada 1 año, por ejemplo, retratando, yo creo que es algo que se debería poder hacer. La dosis me parece que debe ser más fuerte. O sea, hay muchos elementos que hemos ido probando en estudios pilotos, con algunos elementos que tienen que ver para mejorar esto. Por ejemplo, existen un inmunoestimulador que se llama imiquimod, que se utiliza para ciertas verrugas de herpes y de virus papiloma, y que yo en algunos congresos lo he visto que tiene mucho efecto porque activa el sistema inmune, y eso en algunos pacientes lo estamos probando en paralelo con y sin para ver si eso aumenta la respuesta inmune. El virus papiloma está metido en el cáncer cervicuterino, en el cáncer de laringe y en un 60% de los cánceres de la boca. Entonces, cuando dice virus papiloma, sí, pero tiene una connotación oncológica muy fuerte, muy fuerte. De hecho, las vacunas que se hacen contra el cáncer cervicuterino son en base a anticuerpos contra papiloma. Y lo otro que también es muy importante es la combinación de diferentes terapias. Y en ese sentido nosotros también desde el principio hemos estado súper claros en eso, y el hacer extracción de los tumores hasta cuando sea posible es beneficioso siempre. O sea, claro, eso disminuir la masa tumoral, claro, dentro de los rangos posibles. Si un paciente tiene lleno de metástasis del pulmón, es imposible. Ahora, si tiene 1 o 2, sí es factible resecarla y que queden técnicamente R0, o sea, R0 significa que está sin tumor en ese momento. También está la combinación con radioterapia, por ejemplo, que tiene ciertos elementos interesantes, incluso con algunas quimioterapias. Dependiendo, estamos desarrollando algunos esquemas que pudiesen ser utilizados en algunos pacientes con algunos cánceres que sí responden a la quimio, porque lo que hace el sistema inmune es proteger la aparición de nuevos tumores, pero muchas veces si el tumor está encapsulado, el sistema inmune no penetra. Entonces, cuando uno le hace quimio, mata algunas células tumorales, rompe ese tumor y permite que el sistema inmune entre. Pero eso tiene que hacerse en un esquema, no puede hacerse al mismo tiempo porque la quimio inmunosuprime. Tiene que ser súper sincronizado. Claro, claro, pero se puede hacer y lo hemos hecho en algunos casos. En el caso del doctor Steinman, que estuvo con nosotros acá, él mismo se administraba, se preparaba sus propias vacunas, y él dice que duró 4 años más, o sea, él estadísticamente prolongó. Tenía un cáncer de páncreas, que nosotros no hemos probado con cáncer de páncreas, y él dice que prolongó su vida en 4 años. Bueno, no es menor, o sea, 4 años son 4 años. ¿Cómo era el método que el doctor Steinman realizó? Bueno, el doctor Steinman era un inmunólogo connotado, él descubrió las células dendríticas y era un fuerte defensor de no solamente buscar modelos animales, por ejemplo, o celulares, sino que ir a la clínica. Él siempre incentivó, incluso cuando vino acá, él estuvo en varias charlas con nosotros, y lo que más le impactaba era esto que nosotros habíamos hecho, porque él quería que estas cosas había que hacerlas al final en humanos. Claro, salir del conejo y ir rápidamente. Claro. Porque muchas cosas funcionan en un modelo, pero después en humano no funcionaba. Cuando estuvo con nosotros, yo me acuerdo que él quedó muy gratamente sorprendido por la cantidad de enfermos que nosotros llevábamos. Quedó muy sorprendido.
Bueno, yo pienso que es una demostración que los países no son subdesarrollados per se, es la mente la subdesarrollada. Uno puede hacer lo que quiera, donde quiera, y hay que tirar para arriba nomás. Si uno no hace el empeño, no hace nada nomás. Es que bueno, hay un cierto nivel también de complejo muchas veces en nuestro país en cuanto a que se requiere el timbre de garantía de Estados Unidos o de Europa, Claro. y en cierta medida la creatividad está en todas partes. Por ejemplo, ahora que el doctor Steinman ganó el premio Nobel, ¿no es cierto?, con la misma técnica muy parecida a lo que nosotros hacemos, ahora hay mucho más aceptación en la comunidad médica de lo que nosotros iniciamos hace 10 años atrás. Pero tenía que salir un norteamericano que avalara esto. Entonces, bueno, somos lo que somos, no es crítica, nada, sino que... Yo creo que en las nuevas generaciones esto va a ir cambiando porque hay muchos grupos de científicos que están en varias áreas, no solamente en cáncer, en autoinmunidad, vacunas contra virus respiratorios, enfermedades neurodegenerativas. Los chiquillos son mucho más están abiertos. mucho más abiertos. Y con una comunidad médica también bastante más abierta de estos mismos jóvenes médicos que se atreven más a innovar en el área de la medicina. Por ejemplo, me llevé una grata sorpresa en el último comité oncológico en el hospital de la Universidad de Chile, que hablé con las doctoras y le hice el comentario de por qué no participaban más. Y me dijo que las 2 becadas, las 2 que están en formación, ya estaban yendo a trabajar al laboratorio contigo. Sí, ¿Ah? sí. Entonces eso fue una sorpresa grata. Digamos. No, bien, sí, hemos intentado eso, de generar comunicación, porque claro, hay que transmitir y por eso a veces incluso la gente critica que los científicos que se supone que somos tan serios divulguemos nuestra ciencia a la opinión pública, pero es un deber porque nosotros vivimos de fondos públicos y la gente debe entender en qué estamos usando su plata y eso es fundamental. Entonces, esta cultura ha permitido que nos hayamos acercado a gente de oncología, de hospitales públicos, hospitales privados, y eso ha potenciado porque la gente se siente involucrada, empieza a conocer lo que se está haciendo. Por supuesto, no, evidentemente que sí. Pero en la parte de próstata, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo nos ha ido? En próstata no ha ido bien. El problema con el cáncer, bueno, siempre en estas cosas de la innovación hay varios elementos. Uno tiene que ver con las prioridades que uno pone y con las alternativas que existen, llamémoslo así, en el mercado de la salud o las posibilidades que tienen los pacientes de ser tratados. El cáncer prostático ha mostrado, en nuestros estudios ha mostrado, que son mucho menores que los de melanoma, ha mostrado que puede tener un potencial beneficio importante. Pero también existen otros tratamientos que se están probando y que también son bastante buenos, y eso lo hace un poco difícil, pero no imposible. Pero yo creo que, como te decía, que hay otros tumores como cáncer de vesícula biliar, que es la segunda causa de muerte en mujeres después de cáncer de mama, y cáncer gástrico, que es una de las principales causas de muerte en hombres, es que yo creo que son elementos que hay que investigar, y nosotros estamos postulando ahora un proyecto FONDEF para poder estudiar esto y empezar de nuevo, no desde cero, porque tenemos bastante experiencia tecnológica que la vamos a transferir a ese tipo de cáncer, pero vamos a tener que empezar a hacer estudios en pacientes con ese tipo de cáncer. Yo creo que va a ser importante eso. Flavio, tú me contabas que ya te habían robado 2 o 3 miembros del equipo nuestro. No, te dije robado, no, te dije... No, la grúa. Bueno, es que hemos formado, una de las cosas que es muy importante y que lo hemos hecho no solamente en mi grupo, sino que dentro del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia ganamos un premio, eso que somos todos grupos más o menos nuevos, al centro de excelencia con mayor formación de jóvenes. Hemos formado muchos doctores, muchos magísteres, muchos especialistas. Entonces, claro, ellos terminan y entran a nuevas... Al mercado. Al mercado y claro, ahí se han generado acá en Chile muchas empresas en el área de biotecnología que quieren desarrollar terapias similares para otro tipo de enfermedades. Y claro, los más capacitados acá en Chile han sido justamente ellos. Y bueno, yo les deseo mucha suerte también. Bueno, Flavio, tú ves cómo va pasando la hora. Voy a leer un mail que nos manda la señora Leonora Torres. La señora Leonora Torres dice: saludos, me encanta su programa y quería pedir si es posible hacer un programa sobre el trastorno de la coagulación, trombofilia. Lo agradecería muchísimo. Señora Leonora, con mucho agrado lo vamos a hacer. Creo que un tema que no hemos tocado
o lo hemos tocado superficialmente y va a quedar ya fijo en la memoria. Mi productora debe estar viendo esto y anotando para invitar a alguien en esta área. No se olviden de escribir al mail mío y al Twitter @doctorferrada. Flavio, 1.000.000 de gracias por venir. Bueno, es un placer siempre poder conversar contigo. Y además que me da buenas ideas. Las ideas son peligrosas. Porque se pueden llevar a cabo. Claro. Oye, y nos encontramos la próxima semana siempre a la misma hora. Recuerden ahora que los días sábado y domingo se repite el programa a mediodía. Entonces hay mucha más posibilidad de verlo. Y Flavio, nuevamente muchas gracias. Que tengan una buena semana. .cc, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.